Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, generando un verdadero revuelo, los detalles secretos del contrato de Can Yaman que han causado furor. Sí, hablo del galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, pero detrás de esa sonrisa perfecta y esa mirada hipnotizante, parece que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. ¿Qué pactos, qué cláusulas, qué condiciones son las que han desatado tanta controversia? Si eres fan de Can o simplemente te intriga el mundo del espectáculo y sus entresijos, quédate conmigo porque hoy vamos a sumergirnos en este apasionante tema. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense porque la historia que les traigo hoy es de las que te mantienen al borde del asiento. Todos conocemos a Can Yaman, ¿verdad? El actor turco que pasó de ser una promesa a un fenómeno internacional en tiempo récord. Sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama, y su atractivo físico lo convirtió en el objeto de deseo de millones. Pero últimamente la atención no solo se centra en sus proyectos o en su vida personal, sino en un aspecto mucho más mundano pero a la vez crucial en el mundo del entretenimiento, sus contratos. Y es que según se ha filtrado y rumoreado, los acuerdos que Can Yaman ha firmado, especialmente para sus incursiones en producciones internacionales, llevan consigo unos detalles muy particulares, unos secretos que han hecho que muchos se pregunten qué es lo que realmente ha negociado el actor. La primera vez que estos rumores empezaron a coger fuerza fue cuando se anunció su participación en la serie de Disney Plus El Turco. En aquel momento se habló de un contrato multimillonario, algo esperado dada la inversión de una plataforma de streaming de ese calibre. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las condiciones que supuestamente se incluyeron. No se trataba solo de su caché, sino de aspectos relacionados con su imagen, su tiempo, e incluso, según decían algunos, su vida privada. Es aquí donde la cosa se pone interesante. Imaginen ustedes, un actor de talla mundial con una legión de fans que lo idolatran, y las productoras compitiendo por tenerlo en sus filas. En este escenario, los agentes y el propio actor tienen un poder de negociación considerable, y a veces, ese poder se traduce en cláusulas que van más allá de lo habitual. Una de las filtraciones más sonadas, y que causó un auténtico terremoto, hablaba de una cláusula de exclusividad de imagen bastante restrictiva. Se decía que durante la vigencia de ciertos contratos, Can Yaman no podía participar en otras producciones o campañas publicitarias que pudieran competir directamente con los intereses de la productora que lo había contratado. Esto, en teoría, es bastante común en el mundo del cine y la televisión. Sin embargo, lo que se insinuaba es que esta exclusividad se extendía a aspectos de su vida personal que pudieran afectar a su imagen pública. Piénsenlo, significa esto que no podía tener ciertas relaciones, que debía mantener un perfil específico en redes sociales, o incluso que ciertas actividades privadas estaban bajo escrutinio. La especulación se disparó. Los fans, preocupados por su ídolo, se dividieron entre quienes defendían que era una medida necesaria para proteger su inversión y quienes sentían que se estaba invadiendo su privacidad. Pero ahí no acaba la cosa. Otro detalle que se hizo público, o al menos se dejó entrever, tenía que ver con la dedicación de su tiempo. En ocasiones, las producciones de gran envergadura requieren una dedicación casi total por parte de los actores principales. Y aquí es donde se hablaba de una cláusula que obligaba a Can Yaman a estar disponible prácticamente a tiempo completo durante los periodos de rodaje, incluso anteponiendo compromisos personales o de otro índole profesional. Esto, si bien suena lógico en un contrato laboral, puede ser particularmente duro para un actor con tantas ofertas y proyectos paralelos como él. Se hablaba de un compromiso de disponibilidad absoluta durante los periodos de filmación, lo que implicaría, por ejemplo, no poder asistir a eventos familiares importantes, o tener que posponer otros trabajos que pudiera tener en mente. Y luego está el tema del dinero, claro está. Si bien no se dan cifras exactas, las filtraciones apuntaban a que los contratos de Can Yaman superaban con creces los de muchos otros actores de su generación, tanto en Turquía como a nivel internacional. Esto, por un lado, valida su estatus de estrella global, pero por otro, levanta preguntas sobre la rentabilidad de estas producciones y si el caché del actor está justificado por el retorno que genera. Lo que se comentaba es que no solo se trataba de su sueldo por actuación, sino de bonificaciones por objetivos, participación en beneficios e incluso cláusulas de éxito, que vinculaban una parte importante de su remuneración a los resultados de la serie o película.
Esto, como saben, es una estrategia que utilizan las empresas para alinear intereses y motivar a sus empleados clave, pero llevado al extremo de un contrato de estrella de cine, puede generar cifras astronómicas. Pero la verdadera chispa que encendió la controversia, y lo que realmente causó furor, no fueron solo las cláusulas en sí, sino la forma en que se filtraron y la posible intención detrás de ellas. ¿Fueron filtraciones deliberadas para generar expectación y atraer más atención hacia sus proyectos? ¿O fueron las productoras las que, de forma indirecta, quisieron dar a entender el valor y la dedicación que exigían de su estrella? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que está claro es que estas filtraciones secretas añadieron una capa de misterio y drama a la carrera de Can Yaman, alimentando aún más la curiosidad de sus seguidores. Es interesante analizar cómo estas cláusulas, supuestamente secretas, tienen un impacto directo en la percepción pública de un actor. Por un lado, pueden ser vistas como un signo de poder y éxito. El actor es tan valioso que puede dictar condiciones extraordinarias. Por otro lado, pueden generar críticas y desconfianza, sugiriendo que el actor está siendo explotado o que está involucrado en acuerdos poco transparentes. En el caso de Can Yaman, parece que ambos aspectos han estado presentes en la opinión pública. Sus fans más acérrimos lo defienden a capa y espada, argumentando que es un trabajador incansable y que su éxito se debe a su talento y esfuerzo. Otros, sin embargo, se muestran más escépticos, insinuando que detrás de su imagen pública hay un complejo entramado de negociaciones y condiciones que podrían no ser del todo beneficiosas para él a largo plazo. Uno de los puntos que más debate ha generado es la supuesta cláusula que vincula parte de su imagen a la promoción de ciertos productos o marcas específicas, incluso fuera del ámbito de la serie o película en la que participa. Se hablaba de un paquete completo donde la imagen del actor se vendía de manera integral, incluyendo su presencia en eventos promocionales, campañas publicitarias e incluso, en algunos casos, apariciones controladas en redes sociales. Esto, para una figura pública de su calibre, es algo habitual, pero lo que se insinuaba es que las condiciones eran tan estrictas que casi dejaban de lado su criterio personal a la hora de elegir qué marcas promocionar. Imaginen que te impongan anunciar un producto que no te convence, solo porque está dentro de un contrato global. Es un debate interesante sobre la autonomía y el control de la propia imagen en la era de las redes sociales y el marketing de influencers. Además, no podemos olvidar el aspecto internacional de su carrera. Can Yaman ha cruzado fronteras y ahora compite en un mercado global. Los contratos en Hollywood o en producciones europeas suelen ser mucho más complejos y exigentes que en el mercado turco. Se habla de cláusulas de confidencialidad altísimas, de la necesidad de mantener un perfil mediático controlado, y de acuerdos que pueden durar años. Las filtraciones sobre sus contratos podrían ser un reflejo de estas exigencias del mercado internacional, donde cada detalle cuenta para asegurar el éxito de una producción de gran presupuesto. Y es que cuando se invierten millones de euros o dólares, las productoras quieren tener todas las garantías posibles, y eso se traduce inevitablemente en contratos muy detallados y a veces muy restrictivos para los actores. Lo fascinante de todo esto es cómo estos detalles secretos, que salen a la luz pública, aunque sean rumores o filtraciones, transforman la narrativa alrededor de un artista. De repente ya no es solo el actor carismático que amamos en pantalla, sino también un personaje de una historia de negociaciones, de poder, de sacrificios y quizás de presiones. Esta intriga añadida, esta zona gris de su vida profesional, es lo que ha hecho que este tema cause tanto furor. Los fans quieren saber la verdad, quieren entender qué hay detrás de la fachada, y la especulación se convierte en la única forma de llenar esos vacíos de información. En resumen, lo que se dice de los contratos de Can Yaman es que van mucho más allá de un simple acuerdo salarial. Hablan de exclusividad de imagen y tiempo, de una dedicación casi total, de cláusulas de éxito, y de una gestión de su marca personal que puede ser bastante invasiva. Estos supuestos secretos han generado un debate apasionado entre sus seguidores y han alimentado la curiosidad general sobre las exigencias y los entresijos del mundo del espectáculo a nivel internacional. Si bien no podemos confirmar la veracidad absoluta de cada una de estas filtraciones, lo que sí es innegable es el impacto que han tenido en la percepción pública de Can Yaman, añadiendo una nueva dimensión a su ya de por sí fascinante carrera. Y hasta aquí nuestro recorrido por los supuestos detalles secretos del contrato de Can Yaman que han causado tanto revuelo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Como siempre, la verdad absoluta es difícil de alcanzar en este mundillo, pero lo que está claro es que estos temas generan mucha conversación.
Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que estas cláusulas son necesarias en el mundo del espectáculo o consideran que invaden la privacidad del artista? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo grande para todos.